estamos en una nueva temporada de Cita con la Historia, aquí en el Líbero, y tengo el gusto hoy día de tener junto a mí a un gran empresario con una activa representación gremial en tiempos bastante álgidos, escritor, columnista del Líbero y de otros diarios y de varios medios de comunicación, director de empresas, pero por sobre todo testigo privilegiado, ¿no es cierto?, de tiempos importantes en nuestra historia de Chile reciente. Tengo un gran gusto que estés conmigo. Yo te entrevisté hace 20 años, más o menos, 21 años en un programa obviamente similar a este, pero pasa el tiempo, 20 años es bastante, y los recuerdos, creo yo, permanecen, pero también aparecen otros. Las visiones cambian porque uno va madurando. Entonces, este es de verdad un nuevo programa. ¿Eh? Sí. Y de otra dimensión también. Entonces, bueno, bienvenido y espero que nos entretengamos en esta conversación suelta y muy anecdótica y entretenida. Quería partir, Orlando, preguntándote cómo fue que tú pasaste a ser uno de los empresarios más importantes que tuvo Chile en la década, no en la década, en el periodo de Allende, entre 1970 y 73, pero quizás antes de esa pregunta, el empresariado de esa época, el empresariado en el tiempo de la Unidad Popular, ¿es similar al empresariado actual desde todo punto de vista, pero específicamente en su compromiso con el desarrollo del país? Mira, yo creo que 50 años pasan para todos, entonces el empresariado no es una excepción. El empresariado de hoy es distinto del empresariado de entonces. Ha crecido, se internacionalizó. El empresario chileno hasta Allende era muy poco internacional. No había compañías chilenas operando en el exterior mayormente, eran más escasas. Y ahora tú ves, pues hay... Y había menos empresa privada. Ya había menos empresa privada, pero sin embargo yo te digo, es sorprendente cómo ha cambiado en términos de peso relativo. Fíjate, por ejemplo, cuando yo presidí la SOFOFA, teníamos 80 y tantos mil socios, en su gran mayoría pequeña empresa. Pero representaba el sector manufacturero chileno, representaba más del 20%, 20 y tantos por ciento, 27 por ahí por ciento del producto geográfico. Imagínate. Hoy día representa menos del 10%. Entonces el sector manufacturero en Chile se ha minimizado. No tanto se ha minimizado porque Chile pasó de una política de protección a la empresa privada a través de los derechos aduaneros. La empresa privada creció con la política de la Cepalina, creció mucho en los tiempos en que pero más con el tiempo de Pinochet, claro, yo diría. Estaba protegida por los derechos aduaneros. Sí. Piensa tú que en el tiempo de Allende los derechos aduaneros promedio eran del orden del 150%. Sí. Entonces la empresa chilena manufacturera era muy artificial y naturalmente con una política económica abierta se minimizó mucho y otros sectores crecieron exponencialmente. Piensa tú, por ejemplo, por darte un solo ejemplo, cuando Allende cayó el año 73, Chile producía y exportaba 350.000 toneladas de cobre al año. Chile tenía una capacidad de producción, al principio el gobierno de Allende tenía una capacidad de producción de tipo 500.000 toneladas. Ahí vino la expropiación de las compañías extranjeras y qué sé yo. Cuando Allende terminó, había caído la producción a tipo 350.000 toneladas. Hoy día Chile tiene 6 millones de toneladas de capacidad. Y ese crecimiento ha sido básicamente por la empresa privada. Sí. Ahora, en la pregunta iba implícita también la idea del compromiso político del empresariado en el periodo de la Unidad Popular, porque
yo creo que tenía, quizás una percepción equivocada, no lo sé, tenía un peso, era más un poder fáctico, mucho más Sí, poder fáctico de lo que podríamos decir que hoy día. sí, indudablemente, sí. Porque pasa lo siguiente, oye, en primer lugar, entre las cosas que han variado, ha variado la estructura, ha variado un poco también el peso relativo. En el tiempo mío, la Confederación de la Producción y el Comercio era una mesa de coordinación. Sí. En realidad tenía muy poco poder ejecutivo sobre las ramas. En ese tiempo las ramas eran 5, pero en el tiempo de Allende las ramas no fueron 5, sino que fueron 4. ¿Por qué? Porque la minería, que estaba dominada por las empresas estatales ya, se obtuvo completamente de participar. Entonces en realidad éramos 4. Estaba Cimet, me imagino. No, Asimet era una parte de la SOFOPA. Sí. No, estaba agricultura, construcción, claro. Comercio, industria, Claro. manufacturera. Claro. Entonces esas 4 ramas y estaban presididas por el presidente de la Confederación, que era Fontaine, Jorge Fontaine. Don Jorge Fontaine. Entonces, de gran recuerdo. De gran recuerdo. Un tipo de un tino extraordinario y de una capacidad de armonizar posiciones, porque él tenía el problema de que estas 4 ramas no siempre estaban enteramente de acuerdo y muchas veces tenían intereses que se sobreponían unos a otros, en fin. Pero él supo armonizar tremendamente eso y al final éramos un solo cuerpo. Ahora, pero, ¿cómo perdón, para que la gente joven sobre todo entienda, ¿cómo llegaste a asumir tú el cargo, uno de los cargos más importantes en esa época desde el punto de vista, ¿no es cierto?, gremial, que era la Sociedad Fomento Fabril? ¿Cómo fue que un ingeniero civil de la Católica de 30, 35 años, un joven, asume una responsabilidad de tal magnitud en un contexto histórico tremendamente complejo? Mira, en realidad te digo, yo no tengo ningún mérito personal en esa ascensión. Fui succionado por el vacío de poder. La naturaleza odia el vacío, tú sabes. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Pasó que el triunfo de Allende en septiembre del año 70 produjo un terremoto tan grande. La gente de hoy día, que es la gran mayoría, no se puede imaginar lo que pasó entonces. Trata de describir el ambiente. Mira, el ambiente fue terrible. Allende ganó un día viernes. Yo me acuerdo, oye, que en la tarde del día viernes, cuando empezó a caer la noche y empezó a verse que el recuento de votos daba a Allende por estrechísimo ganador, pero ganador, se empezó a producir, oye, una sensación de pánico terrible y de júbilo terrible en algunas partes. Claro. ¿Te fijas tú? Entonces empezó a salir la gente a la calle, empezó a vaciarse el barrio alto, y al día siguiente, oye, era una cosa de huir de Chile. Había gente que se fue de Chile inmediatamente, que dejó autos botados en el camino para ir al aeropuerto y tomar aviones. Era un clima indescriptible. ¿Y eso era por una campaña del terror, como dicen muchas veces la izquierda? Había una polarización muy grande, Eso muy sí. grande. Que uno de los cambios del país es como ahora, con tanta polarización como hay ahora, la gente como que se lo toma con más calma. Yo noto una cosa distinta de lo que esa vez. Pero esa vez fue una cosa cósmica. Me acuerdo que una vez, en una charla con Allende, porque siempre en las charlas con Allende mía estoy escribiendo sobre la materia, así que lo tengo muy fresco. Eran una parte muy seria que tomábamos desayuno juntos o almorzábamos. Entonces había una parte que era obviamente el objeto de la reunión en que tratábamos temas muy antagónicos siempre y muy discutidos, pero siempre él era muy simpático, tremendamente simpático, y caíamos en una etapa coloquial, llamémoslo así, que hacía chistes, yo le contestaba también insolencias y cosas por el estilo. Entonces en una de estas ocasiones él me dice, oiga, usted no puede encontrar que mi gobierno es toda cosa mala, algo bueno le habrá encontrado usted a mi gobierno. Entonces yo le digo, déjeme pensar, presidente, ¿qué es lo que le encuentro bueno a su gobierno? Mire, ahora que pienso, hay una cosa buena. Fíjese que cuando usted ganó era un viernes. Al día siguiente, sábado, en la casa al lado de la mía había un remate porque la habitaba el encargado aéreo de la Embajada de Estados Unidos. Y el tipo tenía que volver a su patria y estaba rematando todo. Y a mí me había gustado tremendamente, había ido a ver lo que se vendía
y había una alfombra que me dejó loco, porque era enorme, turca, preciosa, y era la alfombra que yo soñaba para mi living, y lo veía vacío, porque yo pensaba, nunca voy a tener plata para comprar una buena alfombra. Obvio, las alfombras malas, así, tenía que ser buena. Y yo nunca estaba a un precio, pero de liquidación pura. Cuando fui al remate, le dije, habíamos dos personas. Estaban la casa de remate, el tipo con todos sus ayudantes, pero gente a ver y comprar dos. Y el otro tipo que estaba conmigo se me acercó a decirme, oiga, ¿qué quiere usted? Para que no nos molestemos. Dígame, ¿qué quiere usted? Y yo no molesto y usted no molesta en lo que yo quiero. Entonces yo le dije, oiga, yo quiero la alfombra. Y ¿sabe? Le digo, presidente, me costó $100. $100, te lo digo de verdad. Me costó $95 y tú, una alfombra, oye, que es decir, no tiene precio, no habría podido jamás comprarla en Allende se echa para atrás y me dice, por Dios, que en realidad tiene razón usted, así le salió barata la alfombra. Pero yo le voy a mostrar una alfombra que me salió a mí más barata y estoy seguro que es mejor que la suya. Entonces me pescó, estábamos en Guardia Tomás Vieja, Moro, en Tomás Moro ya. Esto era cuando ya era presidente. Fuimos y en un salón que estaba al lado, cerca de donde estábamos, me mostró una regia alfombra. Entonces me dijo, ¿sabe cuánto me costó esta? 0. ¿Cómo, presidente? ¿Un regalo? ¿Qué? Mire, me dijo, es muy simple. Cuando gané la elección, me llamó al día siguiente un gran amigo mío que usted debe haberlo oído nombrar, que es Darío Senmarí. Pero por favor. Y Darío me dijo... El dueño del Puro Chile. Del Puro Chile, claro. Y parece que era un hombre de mucha fortuna. Entonces me dijo por teléfono, oye Salvador, ahora te vas a convertir en presidente de Chile y vas a tener que recibir gente, qué sé yo, no podéis seguir viviendo en esa posilga donde vive. Así que yo, mientras te haces de una vivienda digna de un presidente, voy a mandarte algunas cosas para que te vistas la casita de esa que tenía ahí en Guardia Vieja y la cosa cambie de aspecto. Y me dijo, varias cosas. Después las trasladé, me dijo, aquí a Tomás Moro, y este patudo me llama por teléfono y me dice, bueno, ya eres presidente y tenéis todos los medios a tu alcance, me vaya a devolver las cosas que yo te mandé. Entonces le dije, ya, trata de quitármelas. Mira, me dijo, y me quedé gratis con esta alfombra y con estas armaduras, porque tenía una armadura. Sí. Tenía como 2 armaduras esas españolas del tiempo de la conquista, qué sé yo. Es muy impresionante las imágenes que a lo largo de estos 50 años se han hecho de Allende. Yo sé que tú lo conociste como presidente de la SOFOFA ya en Guardia Vieja, cuando al día o a los pocos días de que él asumió. Pero mi pregunta va más a algo más de fondo. ¿Para ti Allende fue un revolucionario o fue un demócrata? Yo creo que Allende, como buen marxista, tiene una confusión en cuanto a palabras. La palabra democracia para un marxista no significa lo mismo. No es democracia liberal. Que lo que nosotros entendemos por democracia. Dentro de su concepto, él era democrático, pero su concepto con el mío no tiene nada que ver. Ellos llamaban democracias populares, por ejemplo, lo que había en Rusia, y yo no me atrevería a usar la palabra democracia para describir Cuba o describir Rusia, de manera de que si la respuesta que yo te puedo dar de Allende era un demócrata dentro del concepto marxista de democracia. Te fijas que es un soviético, es un soviet. Ellos creen que la democracia consiste en un asambleísmo permanente, que todo teóricamente está manejado por asambleas, pero resulta que como las asambleas son ingobernables, terminan siendo siempre una cúpula de dirigentes que son los que manejan todo. Bueno, de hecho, tú tienes que haber... Hay una anécdota importante que leí en uno de tus libros, pero que tiene que ver con esto. En el programa de Salvador Allende, que yo creo que el empresariado no lo había leído. No lo había leído. Estamos hablando 4 o 5 de septiembre, cuando con el 36% de los votos, ¿no es cierto?,
llega al poder, es decir, con un tercio. En ese programa, que yo creo que la gente hoy día, 50 años después, no lo lee. Y dice, entre otras cosas, que hay que eliminar, obviamente, la democracia burguesa, eliminar el Senado, eliminar la Cámara de Diputados y conformar una Asamblea Popular, que es exactamente lo que me estás diciendo. Lo que yo te digo, pero si mira, había que visitar, por ejemplo, Cuba, había que visitar Rusia. Yo tengo una aventura rusa que me impactó profundamente, en el cual estuve 3 años bien completos, en que hice muchos viajes a Rusia. Vi la Rusia... ¿A Rusia o a la Unión Soviética? A la Unión Soviética. Yeah. A la Unión Soviética, bueno, perdóname la Unión Soviética. Fue la agonía del régimen, vi cómo se fue derrumbando el régimen, porque mi aventura va desde el 87 de Itu al 91. Uh-huh. La última vez que fui en ese plan, después he ido como turista, pero digamos, la última vez que yo fui a Rusia fue ya el año 91, cuando gobernaba en Chile Patricio Aylwin, y fuimos con un lote de empresarios, fuimos como 50 personas, que teníamos como coordinador mi oficina, porque yo llevaba 3 años metido ahí, ya tenía una oficina en Moscú. Entonces vi bien la agonía del régimen y lo que ellos... Entonces el régimen se sigue. Te digo, el régimen se basaba en eso, el principio de que, lo mismo que en China. Yo cuando visité China y me mostraron con orgullo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional era un teatro, donde caen 3.000 personas. Y entonces así esa cuestión era tenía reuniones una vez cada 2 años, creo. Claro. Entonces delegaba el poder en un grupo de 100 personas. Y eso delegaban el poder en un grupo de 10 personas. Y eso en el poder... Entonces terminaban en una cúpula. Y todo este aparato para abajo era nominal, porque en la práctica no tenía ningún poder de decisión de nada. En ese sentido, es importante porque, insisto, que este programa tiene como finalidad quedar como fuente para el futuro, para la historia, pero también para educar a la gente joven que no vivió ese tiempo y que ve todo tan extraño lo que vivimos, los que sí tenemos la edad para haberlo vivido. A mí me parece importante que tú cuentes lo que pasó en Cuba cuando a ti te tocó el año 71, ya con Salvador Allende de presidente. Tuviste que ir a Cuba y tuviste una experiencia que de alguna manera denota lo que es un gobierno dictatorial y lo que es un gobierno autoritario. Sí, mira. Cuando yo, ni siquiera era presidente de la SOFOFA en ese momento, cuando yo en enero del 71 me nombraron presidente de ASIMET. ASIMET es una rama de la SOFOFA. Asociación de Industriales Metalúrgicos. Claro, era una de las 15 o 16 ramas que tenía la SOFOFA. La estructura de la SOFOFA es digna de estudiarse, pero no es el caso ahora. Pero en todo caso, te digo, era tal vez el gremio más importante que tenía adentro la SOFOFA, pero de ninguna manera era toda la SOFOFA. Bueno, pero resulta que el presidente anterior a mí se había comprometido a un viaje a la subregión andina. Y en su única entrevista con Allende, Allende lo convenció de ir a Cuba. Entonces yo heredé el cargo con el compromiso de hacer este viaje a la subregión andina y pasar por Cuba. Abril del 71. Abril del 71. Y yo asumí la SOFOFA en junio del 71. Exactamente. Bueno, entonces fuimos a Cuba. Partimos de Chile, estuvimos en Perú, después en Ecuador, qué sé yo, no me acuerdo bien el orden, pero llegamos a Cuba. Y llegamos a Cuba muy en vísperas del 1 de mayo. 1 de mayo. Entonces llegamos allá, no estaba Fidel en la isla, estaba haciendo un viaje al extranjero o algo así. No, había un grupo de dirigentes y qué sé yo esperándonos, gran aparato de televisión, de todo, de lo que había de periodismo. Y, es decir, de un solo periódico, El Grama. Nosotros sintiéndonos muy incómodos. Yo no había querido ir a Cuba. Yo habría sacado de la lista a Cuba si hubiera podido, pero no pude. Y estábamos yo ahí conversando cuando siento que un señor se me pare al lado
y me dice en el oído, tenemos que hablar antes que usted inicie cualquier actividad. Entonces yo le digo, ¿quién es usted? Entonces me acuerdo perfecto de él, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo. Entonces me dice, yo soy el encargado de la Embajada de Chile. Aquí. Entonces, bueno, le dije yo, mire, déjeme instalarnos en el hotel, tengo que cuidar este lote, que éramos como 40 personas o algo así, y una vez voy a hacer lo que usted me diga, de qué se trata. Entonces me dice, tiene que juntarse conmigo y qué sé yo. Total, que me dijo, la embajada en este momento está situada en un departamento de un edificio tal y tal. Ya, que había sido un ex hotel. Bueno, total que yo instalé a la gente y qué sé yo, y pesqué, yo dije, a esta cuestión yo no voy solo, voy a ir al tiro, voy a llevar a alguien. Y llevé a Eugenio Varela. Me acuerdo perfectamente que era uno de los del lote, que mira, es una persona muy querible que lamentablemente ya no está con nosotros. Bueno, y Eugenio me acompañó, era ex marino, y por eso mismo que yo lo elegí, porque tenía una experiencia de militar, digamos así. Bueno, llegamos allá y no hacemos más que llegar a la puerta del departamento ese, y el tipo nos abre la puerta, estaba solo y al tiro hizo... Shh. Entonces, nosotros muy sorprendidos, nos hace pasar y nos mete en una pieza donde había, porque era una suite, nos mete en una pieza donde había una mesa como esta y había una pantalla arriba que tiraba agua con unas pilas que tenían a los costados, una cosa, y se oía el goteo del agua. Entonces, ahí nos siente y nos dice, aquí se puede hablar con seguridad. Entonces dice, porque esto está lleno de micrófonos. Entonces, por favor, y yo me acuerdo que yo estaba escandalizado, pero mucho más escandalizado estaba Eugenio, porque como es marino, se para y dice, pero ¿cómo si esta es la Embajada de Chile? Sí, ¿qué Embajada de Chile? Ni que nada aquí. Mire, me dice, yo estoy aquí porque el pobre hombre era encargado en la Embajada de Washington. Y resulta que lo habían cambiado a Cuba cuando echaron de Cuba a Jorge Edwards. Jorge Edwards. Que lo de Jorge Edwards había pasado persona non grata, ¿no es cierto? Con persona non grata. A él lo deben haber despachado de Cuba un mes antes o algo así. Fue en ese tiempo, el 71. Sí. Entonces, bueno, total, oye, que ahí el tipo nos dice, mire, dice, usted está en una situación muy delicada, yo no sé cómo se han venido a meter aquí los van a tratar de aprovechar como les van a sacar fotos, los van a tratar de demostrar que los empresarios chilenos están con Allende y que por eso están en la isla. Bueno, así que, bueno, primero que todo tienen que evitar todo tipo de relaciones con cubanos, porque aquí les van a ofrecer cualquier cosa con tal de obtener de ustedes remedios, desde luego. Lo primero que busca la gente con desesperación son remedios, y sobre todo insulina. Claro. Insulina. Y le van a ofrecer cualquier cosa por un par de medias, cualquier cosa. Entonces tienen que tener mucho cuidado, y sobre todo en trato con mujeres, por favor. Bueno, claro. Toda la cuestión. Ya, y usted eso les debe haber costado al grupo de hombres, ¿o no? Tiene que controlar a sus tropas, mi amigo, y tienen que ser, pero monjes mientras estén aquí en Cuba, y no dar pie a ningún tipo. Entonces empezó a contarnos cosas, que había pasado una expedición de chilenos en la ¿cómo se llama? El buque Escuela Esmeralda, sí. Y que habían tenido un problema con un chiquillo, sí, que se metió con una cubana, que había sido terrible. Sí, bueno, fue bien dramático. Bien dramático. Y ahí contó lo de Edward y qué sé yo. Así que nosotros, pues, imagínate, con todo este preámbulo, yo volví al hotel, reuní al grupo en una explanada que había como un jardín, porque era el Hotel Nacional. No sé si conoces tú Cuba. Sí, obviamente. Bueno, que era el único hotel que quedaba. Bueno, ahí... En La Habana mismo. No en Varadero, porque la gente conoce más Varadero. No, claro. Esto es La Habana mismo, uno claro, que está arriba de un cerro, sí, mira, sí, es muy bonito. Sí. Bueno, ahí, le leí la cartilla al grupo. Usted es mi amigo de aquí para adelante, pisando, pero... el huevo, digamos. Y no hablen nada, no digan nada, no hagan nada. Y así, y este tipo nos dice, y váyanse antes del primero.
porque el primero se les van a armar una que larga aquí. El 1 de mayo, Sí, claro. el 1 de mayo y todo esto. Entonces, ¿Alcanzaste a conocer a Fidel ahí o no? no. Ahí en ese... No en ese- estaba en Cuba en ese momento, como te digo, y nosotros salimos cascando el día anterior al 1 de mayo. Inventamos una pasada por México que no estaba en ninguna agenda, porque nosotros teníamos que tener un pretexto para salir de Cuba. de algo. Y salimos de Cuba el día anterior al 1 de mayo. Y el 1 de mayo estábamos durmiendo en México cuando recibo una llamada por teléfono yo. Entonces era Eugenio Eichmann, desde Chile. Gran empresario. Gran empresario, También ha antecesor fallecido. en la SOFOFA, que ha sido presidente. El único, Muy amigo de Jorge Alessandri. Sí, muy amigo de don Jorge. Presidente Y de la y él había Asociación sido- Chilena de Seguridad tú por sabes muchos que años. Eugenio tiene un privilegio curioso. Es el único presidente de la SOFOFA que ha sido 2 veces presidente de la SOFOFA Mira. en periodos separados. Gran personaje. Un gran personaje. Y me llama, y ha sido uno de los gestores de mi presidencia, y me dice: Orlando, vuélvete a Santiago de inmediato. Pero ¿cómo? Le digo, Toma el primer avión. discuta. Sale del hotel, busca un avión y vente a Santiago. Entonces yo me alarmé. Entonces llegué el 2 a Santiago, porque pesqué un avión, no me acuerdo, fue un drama pero salí y llegué a Santiago. Y en el aeropuerto estaban esperándome, había 4 o 5 señores esperándome, entre los cuales estaba Eugenio, y estaba el presidente de la SOFOFA, el que había sido el presidente de la SOFOFA. Lira, creo que es el No, apellido. era el que estaba ahí en el aeropuerto, era Vicente, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, de la familia de Punta Arenas, por los famosos Menéndez. Menéndez Prende. Pero claro, Estaba Pedro Menéndez. Pedro Menéndez Prende. lógico. Y Pedro Menéndez, que había sido el presidente de la SOFOFA hasta enero o febrero. Claro, se fue a Buenos Aires a vivir por razones obviamente políticas. Estaba ahí esperándome, entonces mi mujer me acuerdo que estaba esperando con cara de espanto, no sabía qué es lo que estaba pasando, y ahí le dijeron: Lilianita, ándate para la casa, porque tu marido se viene con nosotros, tenemos un problema urgente que hablar con él. Entonces, y fuimos a la casa de Pedro Menéndez, y ahí en la casa me dicen: tenéis que asumir la SOFOFA. Pero ¿cómo? Si acabamos de tener un parto de los montes para elegir a este chiquillo, el del Mercurio. Sí. Siempre digo el del Mercurio porque el hermano era gran Era el fotógrafo. fotógrafo que sacó las fotos, ¿no es Pedro cierto? Lira. ¿Te acuerdas tú? En el día del 11, pues. Claro. Sacó las fotos de Allende. Él era saliendo. un gran fotógrafo. Gran sí. fotógrafo. Entonces, Pedro, pero si acabamos de nombrar a Pedro Lira, porque efectivamente lo habíamos nombrado muy poco antes, y nos costó un mundo que encontrar una persona que aceptara el cargo. Y ahí participé ya como presidente de ACIMED, que era un gremio importante dentro de la SOFOFA, entonces me tocó participar en la gestión para encontrar un presidente. Entonces me dicen: sí, pero el tipo, mira, lo estamos sosteniendo en la silla porque quiere todos los días irse. ¿Pero qué pasa? Bueno, me dice que le arrasan con las empresas de los dirigentes inmediatamente, y este hombre es gerente de una empresa que en realidad es de sus cuñados. Era Así la que, Interoceánica. claro. No, era la Curtiembre. Era la Curtiembre, La perdón. Curtiembre, era los Dagorret, ¿te acuerdas? Sí, perdón. Entonces lo deben estar presionando a su empresa que elija entre la empresa o la SOFOFA. Claro, porque ya en ese tiempo se había iniciado, No. acuérdate, Orlando, La toma de noviembre, el 4 de noviembre asume ya oficialmente, se va a la moneda Allende, pero las expropiaciones de los bancos y de la industria empiezan en menos de un mes. En menos de un mes. Entonces ya estamos en mayo, estamos abril, mayo Sí. del 71, y ya era un hecho de la causa. Habían tomado muchas que habían empresas tomado ya, muchas claro. industrias, muchas empresas, por lo tanto la situación era bastante dramática. Bastante dramático. Entonces asumir tú esa responsabilidad y tan joven, era un peso, ¿no? Ahora, yo, como te digo, yo tengo el destino de testigo privilegiado, y entre las cosas de que soy testigo de mí mismo. O sea, tengo Eso es muy bueno. tengo la facultad de mirarme desde afuera.
¿Te fijas? Yo creo No todos que podemos hacer eso. no todos Pero es bueno, podemos hacer es bueno eso. Es la hacerlo. capacidad de pensar que estoy Claro. mirándome desde Te afuera. subes al helicóptero y te miras. ¿Y qué miro? Entonces yo no me hacía ninguna ilusión. Sabía perfectamente por qué me estaban ofreciendo el cargo. Me estaban ofreciendo el cargo porque era joven, porque era de una empresa insignificante comparada con las grandes empresas chilenas, que no tenía ninguna fortuna, que era un perejil, digamos. Entonces, este gallo no ofrece blanco. Claro. El presidente para este momento, ¿te fijas tú? Ya. Entonces, Bueno, te estás minimizando bastante, pero en fin. no, si ese era el sentimiento, era ese. Ahora, no resulté así, ese es otro cuento, Sí, pero, claro. pero la realidad es que yo no me hago ilusiones respecto a los méritos que yo tenía, pues no los tenía. Imagínate que 6 meses antes yo era uno de los 21 dirigentes de ACIMED. Entonces, ¿qué podía yo pensar de esta ascensión brutal? Nada. ¿No es cierto? Soy un Boric de la época, porque Boric le debe pasar lo mismo. Todavía no debe despertar de la cosa que lo llevó de una federación de estudiantes a la moneda. Sí. Entonces, las fusiones del poder son así de violentas. Oye, estamos hablando cosas serias y cosas anecdóticas a la vez, porque es que tú eres un hombre muy entretenido. No. Cuando empezaste tu relación con Allende, por ahí supe que tú eras muy amigo de la Payita, que era una gran amiga de Allende, ¿no es cierto? Todo eso lo sabemos. Entonces, me encantaría que nos contaras el contacto y sé que la Payita te agradeció hasta su muerte, muchas gestiones que tú hiciste a su favor a posteriori, pero me interesa más... ¿Cómo se gestó esta relación? Claro, que fue interesante. Yo cuando salí de la universidad estaba haciendo una memoria que... Explica quién es la Payita, porque no todos saben quién es la Payita. La Payita, la Miriam Contreras, era una mujer que tendría... Buena moza. La Payita era un verdadero misterio de esas personas, oye, que son mucho más atractivas que bonitas en realidad. Sí. Era una mujer muy atractiva y de mucha personalidad que irradiaba esa personalidad. Ella era la secretaria, entre comillas, del marido, que era don Lucho Ropert, don Enrique Ropert. Y Enrique Ropert había tomado el papel de su hermano fallecido en una empresita que se llamaba Ropert Ingenieros. Exacto. Entonces me contrataron a mí para que yo no había terminado la memoria todavía, estaba trabajando en la memoria, y este señor me pidió que por favor me incorporara a la compañía porque estaba recién él tomando a su cargo la compañía, necesitaba un ingeniero que le manejara el taller y qué sé yo, y él me conocía a mí por la memoria que estaba haciendo con su hermano, así es que me enganchó. Y ahí trabajaba la Payita. Y ahí ella era la factotum de la oficina. Ella estaba el marido, que era el jefe de la oficina, ella tenía una sala, una recepción de la oficina, y al lado había un corralón donde estaba yo con un ayudante. ¿Ella todavía no conocía a Allende? No conocía a Allende. ¿Y dónde lo conoció? Allende lo conoció, después me lo contó ella misma, porque la casa de ellos colindaba por atrás con la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja. O sea, la casa de los Ropert era colindante por al fondo, salía a la calle siguiente, que tenía un nombre francés, no me acuerdo bien el nombre de esa calle. Ahí se conocieron. Entonces se conocieron regando el jardín, según ella, regando el jardín. Entonces que ahí la había visto Salvador Allende, y habían empezado a conversar, y pasaron todas las cosas que pasaron. Pero eso yo no lo supe. Lo que supe yo fue que ella, en ese tiempo yo estaba por casarme, y mi mujer iba a veces en la tarde a buscarme, la que iba a ser mi mujer, cuando estaba en el centro me pasaba a buscar tipo 6:30 a la oficina, y ahí conversaba un rato esperándome a mí con la Payita, y la Payita se le encantó mi mujer, que ella era mayor que yo, si debe haber tenido, qué sé yo, no sé cuándo nació la Paya, pero debe haber tenido unos 10 años, tal vez 8 años mayor que yo, una cosa así. Y el marido era mucho mayor que ella. Y ahí ella le cayó muy bien mi mujer, hizo muy buenas amigas con nosotros, y me acuerdo que nosotros nos casamos en noviembre y ellos nos hicieron un regalo absolutamente desproporcionado, porque yo llevaba 2 meses trabajando en la compañía,
y nos hicieron un regalo, pero eso absurdamente grande comparado con lo que me conocían, si yo llevaba 2 meses con ellos o 3 meses. Y bueno, cuando yo volví de mi luna de miel, empezábamos ya el trabajo regular en la oficina, por ahí por marzo del año siguiente. Enrique Roper me pesca y me dice que él se va con su familia a Francia. Era un tipo muy obsesivo, era una persona de ideas fijas, así, buen ingeniero, pero como que le faltaba un tornillo, era un tipo muy raro desde todos puntos de vista. Y ahí se llevó la familia a Francia. Y yo los perdí de vista y me quedé trabajando todavía unos meses en la compañía, pero a cargo del tercer hermano, que era Miguel Roper. Pero ¿cuándo te reencontraste con ella? Yo no la vi, empecé a oír los rumores, cuando volvieron de Francia, no la vi para nada, y empezaron los rumores del cuento con Allende, cuando Allende era senador y nada más. Empezaron los rumores a oírse y qué sé yo qué, que de la relación de ella con Allende, pero yo me la oía y bueno, y punto. Y ahí la primera vez que la vi fue exactamente a la semana, a los 5 días de asumir yo el cargo de presidente de la SOFOFA, Julio del 71. 2 de junio del 71. El 8 de junio del 71, o sea, 6 días después, mataron a don Edmundo Pérez Sujovic. Hagamos un paréntesis de eso. Fue tremendo ese asesinato, porque la verdad es que cuando se habla del gobierno de Allende, muchas veces se olvida no solo la polarización, el desabastecimiento, todo lo que sabemos, pero que hubo muchos asesinatos. Ahora, obviamente el de Pérez Sujovic fue el más violento, notorio, pero murió muchísima gente asesinada en los campos, en las industrias, en la calle. Y es como que eso no... Había un clima de violencia y que era más notable porque no había mucho crimen, crimen delictual ya. Entonces esto resaltaba más todavía. Resaltó y fue muy... ¿Crees tú que fue importante políticamente hablando ese asesinato? Claro. Porque implicó un cambio radical en la democracia cristiana. Así es. Fíjate que... ¿Cómo lo viviste tú eso? Mira, eso, como te digo... Perdón que te interrumpí, pero es que son tantas las cosas que hay que hablar. Y son tantas emociones que se vienen encima juntas cuando uno evoca esto. Resulta de que yo conocí a la familia Don Edmundo porque un compañero mío de la universidad y del colegio, fue el único que fuimos compañeros del colegio y luego de ingeniería, estaba pololeando en aquel tiempo con una hija de Don Edmundo. Y fue la que lo acompañaba a él. La Marisi. La Marisi estaba choqueada, completamente choqueada, porque la visitamos. Yo la fui a visitar el mismo día del asesinato, como a mediodía, y estaba en un estado pero terrible. Bueno, en la tarde de ese día nosotros fuimos con la Confederación a ver a Allende a La Moneda. Y el proyecto era decirle a Allende que estimábamos sumamente grave y sumamente tenso el ambiente que iba a seguir a ese asesinato, porque todos pensábamos que estaba perpetrado por partidarios de Allende. Entonces lo encontramos a él sumamente alterado, estaba muy alterado y muy nervioso, y empezó a perorar, porque Allende no dejaba hablar a mucho a los demás, sobre todo cuando estaba muy excitado, que empezó a hablar de que su gobierno no tenía nada que ver con eso, y que él iba a ser incansable en la búsqueda de los asesinos y el castigo, y que tenía... Estoy escuchando algo parecido a lo de hoy. A todo lo de hoy. Que él tenía toda la policía dedicada al caso, y qué sé yo, y en eso dijo, les voy a mostrar un informe que ya tengo hoy día, eran como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y dice, y pesca el teléfono y llama, y veo yo que aparece la Paya. La Paya viene con unos documentos en la mano, la estoy viendo de pantalones, con una chomba larga café, con un cinturón enorme que se usaban en aquellos tiempos las mujeres, más regia que nunca, y no se dio ni me miró, paseó la vista así por el rebaño nuestro sin pestañear, entregó los papeles que le pidió Allende, nos entregó una copia a cada uno y se mandó mudar. Bueno,
Yo no hice ninguna señal de haberla conocido antes. Conocimiento para nada. Y me piqué un poco, dije, podía haberme dicho Saludá, algo. hola. Ya, hola, o qué sé yo. Pero no dijo nada. Pero al día siguiente, cuando llego yo a la SOFOFA, me dicen, oiga, la secretaria del presidente ha llamado un par de veces, que por favor la llame en este teléfono. Así que yo la llamé inmediatamente, estaba en La Moneda. Entonces me dice, Orlando, no te vayas a creer que yo ayer no te saludé me pareció poco prudente hacerlo, me dijo, y habría sido para que empezaran a preguntarnos de qué nos conocíamos o algo así. El propio Salvador me habría inquirido eso, pero yo soy tu amiga, vente a almorzar conmigo hoy día. Y me acuerdo que fui a almorzar con ella un sándwich en la oficina que tenía al lado de Allende. Es decir, tú estabas habitué en La Moneda. Ya estaba familiarizándome con el palacio. Y total, oye, de que ahí me dijo ella, mira, me dijo, yo soy amiga tuya y voy a seguir siéndolo, y yo sé que tenemos... Bueno, y ahí me contó cosas, Sí. me contó que ella sentía una admiración increíble por Allende, que lo consideraba como el sol de su vida, y que le había mostrado al mundo, y que esto que este otro... Era muy seductor Allende, todo eso. Era muy seductor, un tipo tremendamente atractivo como persona. ¿Te fijas? Claro, porque tú... Fíjate que te voy a hacer una observación general, que una de las cosas que me ha asombrado siempre en la vida ha sido lo distinta que es la gente en su imagen pública que lo que es en la realidad. Yo de todo, fíjate que como creo que te mencioné antes, que estaba terminando un libro. Y en un libro, en una de mis aventuras, repaso a todos los mandatarios que yo he conocido, personalmente. Yo creo que desde González Videla... Son 28. Wow. Pero también internacionales. Internacionales, claro. en su gran mayoría. Ya. Pero los 10 o 11 de Chile, desde don Gabriel González Videla hasta Frei Ruiz Tagle, hasta Lagos, hasta Ricardo, claro. Todos. Entonces, ninguno corresponde a la imagen pública que yo vi. Eran más sueltos, más simpáticos, más inteligentes. Eran distintos. Por ejemplo, yo te digo, toma un ejemplo, te cito un ejemplo, don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri, la imagen pública era del paleta, le decían el paleta, ¿te acordarás? O sea, el hombre recio, el hombre inflexible, austero, que lo era, austero, sumamente claro, serio, y sumamente tieso en su idea, que sabía ejercer el mando. El hombre que yo conocí era un hombre terriblemente derrotista, terriblemente... tenía una especie de depresión congénita, diría yo. Él estaba entregado. Sí. Cada vez que yo me veía con él, y ya estamos pasando como a otro tema, cada vez que yo me veía con él, era, no pelee más, hombre. Si todo lo que usted puede aspirar a hacer es hacer menos doloroso lo que le está pasando a la empresa chilena. Usted puede ganar tiempo, puede hacer cuando estábamos en el gobierno de Allende y conversabas con él. él. Pero usted, mire, yo he sido presidente y le puedo asegurar a usted que el poder de un presidente en Chile es omnímodo. El límite del poder de un presidente en Chile es su propia conciencia, y este hombre no tiene conciencia, refiriéndose a Allende. Entonces era eso. No quiso oír nunca nuestras instrucciones de no venderle acciones al Estado. Fue el primero que se puso en la fila para vender las acciones que tenía el Banco Chile, por ejemplo. Sí. Se negó a participar. Pero no las de la papelera. No, seamos personales. Justos, sí. No, sí pero eran gestos, ¿no es cierto?, que hechas por alegar de un presidente. Exacto. Y después, oye, no quiso ni siquiera que prestar la imagen para que la campaña de la papelera que la diseñamos nosotros, oye, y que nos rogaba el gerente general, que era, ¿cómo se llama que fue presidente de la SOFOFA después? Ay, Dios mío. No era Heidemann, pues. No era Heidemann, el gerente general de la papelera. Ay,
Después fue, ay Dios mío, Ya, ya bueno, me estamos acordé. los dos, ya. Rogaba que nosotros defendiéramos la papelera, pero el presidente de la papelera no nos quiso prestar ni la imagen de él, para sacarle una foto que apareciera. Entonces, era una persona así. Oye, nos queda poco tiempo, lamentablemente. Quería preguntarte sobre, a tu juicio, ¿cuál fue el motivo de fondo del fracaso del gobierno de Salvador Allende? Mira, ¿Económico, político, social? Mira, el fracaso, en eso yo lo encuentro una O quizás tú me digas peligrosa. que no fue un fracaso, puedes No, decirme también. fue un fracaso atroz. Fue un fracaso atroz. El estado en que estaba Chile el día que cayó Allende era espantoso. El país está quebrado y no tenía A ti te consta Me eso. consta absolutamente, pues si no te olvides que yo 4 días después del golpe de Estado tomé a mi cargo el manejar la contingencia. Yo nunca manejé la economía chilena, pero sí manejé la contingencia que quedó al caer Allende. Al caer Allende, hoy Chile estaba quebrado literalmente y tenía reservas para una semana de no poder hacer pan porque no teníamos trigo, ni teníamos con qué comprarlo. Entonces, la verdad de las Y cosas... una deuda gigantesca, gigantesca. vencida. No, el estado del país era catastrófico, ¿te fijas? Pero la verdad de las cosas es que la situación aguantó. Yo creo que el error enorme de Allende, y por eso es que lo veo peligrosas semejanzas con la situación en este punto, Sí. en muy pocos puntos, pero en este sí, es que Allende, oye, tenía un precipicio delante de él que no era ya salvable. Era una situación en que la capacidad correctiva del sistema democrático que había en ese tiempo se había agotado. Entonces la verdad de las cosas es que el golpe de Estado... ¿Y dónde estuvo el gran error de Allende? Allende recibió el equivalente a la derrota del plebiscito de Boric, fue el paro de octubre del año En 72. 72. La clarinata de que la gran mayoría del país no quería la ruta que seguía Allende, en lugar de ser esa votación, fue el paro de octubre, en que el país entero durante 6 semanas estuvo paralizado, y no porque lo parara la SOFOFA ni nada por el estilo. Eran los gremios, era sino la que eran los gente. gremios, la calle, los estudiantes, mineros. los mineros y todo esto. Camioneros. Eso fue el aviso. Allende, a pesar de ese aviso, decidió empezó a salir a flote el cuento ese de avanzar sin transar. Y el tipo siguió... De su partido. De su propio grupo. Y ahí se metieron la pata, pero hasta... Nombraron un gabinete militar para manejar el golpe. Y tú comprendes que metiendo a los comandantes en jefe adentro del gobierno, mira, lo único que habría tenido sentido es un cambio de rumbo. Pero desde el momento de seguir haciendo lo mismo, con los militares mirando desde adentro, y que se fueron todos. Y con ministerios como, oye, si hubiera sido tierra de colonización, pero era oye, interior, educación, trabajo, y no me acuerdo cuál otro. Sí. Ya, entonces, haber seguido adelante manejando las expropiaciones de empresas, las tomas de empresas y todo eso, con los militares metidos adentro, fue un error terminal. Es que en el fondo, lo que te pregunto ¿es posible que en un país en que no más del 30-36% tenga el apoyo, como fue en el caso de Allende, es posible que eso permita o obligue a ese grupo a hacer una transformación tan radical, un cambio de estructura tan radical como el que hizo Allende? Y te lo pregunto porque generalmente las grandes revoluciones en el mundo, no solo en América Latina, en el mundo, siempre ha sido hecha por grupos pequeños, ¿eh? Muy bien organizados. El Partido Comunista es un clásico. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque un 30-35%, una minoría, menos de un tercio de la población chilena estuvo con Allende y fue elegido democráticamente. Pero era como para generar en un programa, en sus medidas, un cambio de estructura tan radical. ¿No ves alguna similitud con este 30% que está apoyando
el gobierno bueno. del Frente Amplio. Ahí, ¿qué pasa? Mira, yo creo que pasa un choque de teoría. Yo creo de que Allende lo creía posible, tal vez. Pero vino Castro a decirle no es posible. Una transformación como la que tú quieres no es alcanzable con esta estructura. Tiene que ser con Entonces, violencia. tiene que ser con violencia. Me lo dijo Castro cuando pasé esa noche increíble conversando con él. Entonces, ¿Te lo dijo a ti? Pero me lo dijo a mí. Yo creo que Castro vino a Chile, se estuvo un mes en Chile. Sí, acuérdate. claro, en diciembre del 70. Y si tú sigues los discursos de Allende, pero si yo me acuerdo de los discursos de Castro, yo me acuerdo, perdóname que te lo recuerde a ti, No, por favor. se fue, creo que uno de los últimos actos de Castro en Chile fue una gran cuestión en el Estadio Nacional. Estaba lleno de partidarios de 4 Allende. horas hablando. 4 horas hablando. En esas 4 horas dijo muchas cosas, pero hay una cosa que es clave. Cuando él le dice, compañeros, le dice, estamos en una revolución, ¿la están ganando o la están perdiendo ustedes? Entonces, todo el mundo estamos ganando. Entonces, no, compañeros, la están perdiendo. Se lo dijo con estas palabras. Claro. Entonces, él había palpado, y cuando habló conmigo me dijo, si una transformación como la que pretendía Salvador era inalcanzable con la estructura, respetando la estructura de poder de Chile de aquel entonces, y mucho menos con las Fuerzas Armadas metidas adentro. Entonces la realidad de las cosas es que es el choque de dos teorías, y yo creo que hoy día, no sé, yo creo que los comunistas tienen claro el cuento, no sé si los otros. No, porque el socialismo después de la nefasta experiencia marxista en Chile, obviamente se renovó. Si no, no hubiéramos podido tener un periodo de concertación como el que tuvimos a posteriori, la Unión de la Democracia Cristiana con el Partido Socialista renovado. No, yo creo que el único partido que se ha quedado en el pasado, sin duda el Partido Comunista, y obviamente los mapus de ese entonces, que son como los Frente Amplios. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, totalmente. Esos son el reemplazo del Frente Amplio, Claro. el MAPU, la izquierda cristiana, todos esos Sí. grupos que eran los más radicales. A todo esto eran de lenguaje eran los más radicales. Claro, porque la violencia no solo era política, no era solamente física, la violencia, el lenguaje Era fue terrible, espantoso. Terrible. Mira, estos regímenes del tipo de estos, de extrema izquierda, generalmente tienen sus peores enemigos en aquellos personajes que alardean por anticipado de situaciones que no tienen. Estos tipos que los revolucionarios de cóctel, como llamábamos nosotros. Los revolucionarios de cóctel son esos que queman el mundo con un vaso de trago en una Sí. embajada hablando, y ahí dicen, nosotros vamos a cambiar todo esto y todo esto. El Red Set. ¿Te fijas? Pero cuando llega la hora, ahí viene, yo no sé si es verdad o no, la teórica conversación del día 11 de septiembre del 73 entre Allende y Altamirano, en que Allende le dice, Altamirano le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? No era Altamirano, era Del Canto. ¿Del Canto? Era Del Canto el que llegó a La Moneda. Es cierta porque ha sido contada muchas veces por los propios testigos que estuvieron ahí. Bueno, tuviste ahí todo el alardeo previo era nada. Era nada. Entonces, la realidad de las cosas es que yo creo de que lamentablemente yo soy bien pesimista, yo soy un optimista clásico, en cuanto a que siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, pero soy pesimista en el corto plazo de Chile, porque veo por delante peligros muy grandes. Yo no veo cómo la extrema izquierda chilena, el Partido Comunista y el Frente Amplio, van a enfrentar una elección terrible para ellos, que de aquí a fin de año tienen que elegir entre quedarse con la Constitución que redacta el partido, ¿La de Lago o la de Republicano? O si no, la que llevan 50 años denigrando. Entonces, claro, ¿qué van a hacer ante la disyuntiva de quedarse? Yo creo que no van a aceptar, se me ocurre, pero ¿cómo van a tener desenlaces esa situación? Ahora, eso es ya presente, es contingencia, un presente que obviamente va a ser futuro, pero nosotros aquí estamos en una cita con la historia,
y se nos acabó el tiempo. Orlando, te agradezco enormemente tu manera de contar las cosas, tu franqueza. Ha sido muy, muy grato compartir contigo esta hora, que podrían ser 20. Así que Bueno, ya nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Tú sabes, yo creo que tú tienes conciencia de que para mí es tal vez más placentero que para ti esta entrevista, porque nos permite encontrarnos después de mucho tiempo y para qué te digo el éxito que te deseo con esto. Muchas gracias, Orlando. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.